iban a tener siempre centro, ¿verdad? Obviamente, el centro del polígono, va a ser un punto ahí. Iba a tener también tres elementos sumamente importantes, que eran el lado del polígono, que voy a subrayar el de abajo por poner un ejemplo, podría ser cualquier otro lado. La apotema, que la apotema venía acá, formaba 90 grados, ¿verdad? Formaba 90 grados y partía al lado a la pura mitad. Y el radio, que el radio era otro elemento que iba del centro, pero pegaba a un vértice, ¿ok? Entonces, este se llamaba el apotema, este se llamaba el radio, y todo este de acá es ese lado. Además de eso, íbamos a tener varios tipos de ángulos, ¿verdad? Estaba el ángulo central, el ángulo interno y el ángulo externo. El ángulo interno se me formaba en un vértice, en cualquiera de todos los vértices, no importa cuál sea, pero se me formaba por el lado adentro, ¿verdad? En ese caso, por ejemplo, este es un ángulo interno. El ángulo externo, recuerden que tenía una situación. Para yo poder colocar el ángulo externo, necesitábamos proyectar un lado. ¿Qué significa eso? Que necesitábamos agarrar un lado y extenderlo. ¿Ok? Extender. En realidad el nombre correcto es proyectar un lado. Y el ángulo externo se me iba a formar por fuera del polígono. No se les olvide, muchachos, que para poder colocar un ángulo externo, ustedes necesitan proyectar un lado. Si no proyectan el lado, si no hacen esta cuestión de como estirar o proyectar o sacar un lado, no pueden formar el ángulo externo, ¿verdad? Importante por ahí. Y el tercer tipo de ángulo se llamaba el ángulo central. El ángulo central, voy a borrar un segundo la apotema, ya casi la vuelvo a colocar para explicarles el ángulo central. El ángulo central se me va a formar en medio de dos radios. Entonces ustedes trazan un radio para un lado, trazan luego otro radio y el ángulo central se me iba a formar justamente en medio de esos dos radios, perdón. Entonces en este caso, por ejemplo, el ángulo central estaría acá en medio de esos dos radios. Voy a volver a trazar la apotema para que vean un detalle que sucede por acá. Si yo trazo la apotema, dijimos que el apotema hace varias cosas, ¿verdad? Forma 90 grados, por ejemplo. Ya le puse aquí el angulito de 90 grados. Parte el lado a la pura mitad, pero viene algo nuevo. Resulta que el apotema, muchachos, también me va a partir a la mitad el ángulo central. Es decir, este ángulo que está en rojo va a quedar dividido acá en mitad y mitad. Por ejemplo, por decirles un ejemplo, si el ángulo central mide, no sé, 100 grados, estoy inventando, ¿verdad? Si el ángulo central mide 100 grados, ok, entonces 50 grados, obviamente, cada mitad. O sea, vean todas las funciones que me viene a cumplir la apotema. La apotema tiene un papel bastante importante dentro del polígono, porque hace muchas cosas. Forma 90 grados, parte del lado a la mitad, parte el ángulo central a la mitad. Normalmente, el ángulo central yo no lo voy a trazar todo, porque yo trazo solamente un radio. Entonces, como yo trazo solamente un radio, lo que yo voy a utilizar acá va a ser la mitad, solamente la mitad del ángulo central, y eso es bastante importante, ¿ok? Esa parte va a ser una parte importante a la hora de calcular medidas. Cuando trazamos estos elementos, la apotema y todo lo demás, lo que yo utilizo aquí, repito una vez más, es la mitad del ángulo central. Yo no voy a usar el ángulo central completo para este tipo de ejercicios. Van a ver que no es necesario. Ok, ahora sí, vamos ya recordando todos los elementos, ¿verdad? Y todos los detalles que tiene el polígono regular. Entonces vamos a leer el ejercicio. No sé si tienen dudas. Bueno, veo que Sofía levantó la mano. Profe, ¿cuál son esas dos rayitas? Esa de abajo. Sí, las dos, bueno, las cuatro. Ajá, ok. Esas rayitas lo que quieren decir es que este ladito acá mide igual que este. O sea, como que se partió a la mitad. Por ejemplo, Sofía, que yo le diga a usted, este lado mide, no sé, el lado de ese hexágono mide 12 centímetros. Estoy inventando, ¿verdad? Mide 12 centímetros. Entonces, esas rayitas lo que significan es que está partido a la mitad y mitad. Entonces, lo que me indican es que esta mitad serían 6 centímetros y que la otra mitad serían 6 centímetros. Es simbología matemática para identificar que, que es mitad y mitad, digamos, básicamente. Eso es lo que significan las rayitas. Ok, gracias. Ok, vamos a leer ahora sí el problema. Dice, en el siguiente hexágono regular, el lado mide 8. Ok, ahí tenemos un dato importantísimo. El lado mide 8.
De todos los elementos que ese polígono tiene y que yo les pude haber regalado, la apotema, el radio, cualquier elemento, lo que les quise regalar fue el lado. Entonces, ya ustedes saben que ese lado va a medirme 8 centímetros. Como le explicaba ahorita a Sofía, entonces se parte en mitad y mitad. Entonces sería 4 y 4, ¿verdad? La mitad de 8. Entonces, 4 centímetros. Bueno, no voy a poner unidad de medida. Esa unidad de medida en mate me termina más bien estorbando. ¿Ok? Entonces serían 4 y 4. No nos estresemos tanto por la unidad de medida. ¿De acuerdo? Con base solamente en esa información, o sea, lo único que se nos dio fue la medida de lado. Vean todo lo que hay que calcular. Calculen la medida de todos los ángulos, el interno, el externo y el central. Esa parte con las fórmulas que vimos aquel día no se va a complicar tanto. También hay que encontrar la cantidad de diagonales que se pueden trazar. Lo mismo, con la fórmula va a estar bastante fácil. Pero aquí es donde viene la parte un poco complicada de polígonos. Hay que calcular también la medida del apotema, la medida del radio, el área y el perímetro de ese polígono. Entonces vamos a ir como en orden. Lo primero es los ángulos. Voy a encontrar el ángulo central. El primero. Luego voy a encontrar el ángulo interno. Y luego voy a encontrar el ángulo externo. Entonces vamos a empezar encontrando los ángulos, digamos. Ángulo central, ángulo interno y ángulo externo. Para esto, muchachos, recuerden, para encontrar la medida de ángulos habían fórmulas. Yo les había mencionado la otra vez, ¿verdad? Y esas fórmulas incluso se las voy a regalar en el examen. Entonces no se preocupen por eso. Profe, puso interno otra vez. ¿Perdón? Que puso interno otra vez. Ay, mira, tiene razón. Externo, esa acá más bien. Ángulo, ahora sí, externo. Entonces voy a empezar con el ángulo central. La fórmula para encontrar el ángulo central es 360 entre el número de lados. Entonces sería 360 entre el número de lados. ¿Qué polígono estamos trabajando? Ok, estamos trabajando un hexágono. Ok, estamos trabajando un hexágono y ya ustedes saben que el hexágono tiene 6 lados. Sea porque dice, me está diciendo acá que es un hexágono, o sea porque usted ve el polígono, ¿verdad? Usted observa el polígono y usted dice, no, este polígono tiene 6 lados, los pueden contar. Entonces serían 360 dividido entre 6. En calculadora resuelven eso y esto les va a dar 60 grados. ¿Ok? Quiere decir entonces que ese ángulo mide 60 grados, el ángulo central. Ahora, no se les olvide algo. ¿Qué pasaba con el ángulo central? Íbamos a utilizar únicamente la mitad, ¿verdad? Dijimos antes, porque el apotema lo partía a la mitad, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que este ángulo que mide 60, estamos todos de acuerdo de que el ángulo central mide 60, pero lo que yo voy a utilizar es la mitad, 30. Entonces, el ángulo que va acá, vamos a colocarlo una vez, mide 30 grados. Vean donde coloqué el 30, ¿verdad? Lo coloqué acá. ¿Y por qué 30? Porque usamos la mitad del ángulo central. No se usa, muchachos, el ángulo central completo. Ahora, eso no quiere decir que el ángulo central mida 30. El ángulo central sigue siendo el 60 y esa es la medida y punto, ¿verdad? Lo que pasa es que ya para efectos de resolución de ejercicios usamos la mitad. Porque no quiero que se me vayan a confundir ahí, ¿verdad? Porque a veces pensamos que entonces el ángulo central es 30. No, el ángulo central sigue siendo el 60. Lo que pasa es que, insisto, yo utilizo la mitad ahí nada más, ¿verdad? Voy ahora con el ángulo interno. Vamos a ver cuánto mide el ángulo interno. El ángulo interno, la fórmula es 180 n menos 2 dividido entre n. Entonces sería 180, 6 menos 2, porque seguimos trabajando el hexágono, ¿verdad? Tiene 6 lados. Dividido entre 6, ¿ok? Eso se hace en la calculadora de nuevo. Un segundo, muchachos, voy a abrir mi calculadora. Vamos a ver cuánto nos da eso. Sería entonces 180, 6 menos 2, dividido entre 6, nos da 120 grados. Ok. Quiere decir entonces que el ángulo interno mide 120 grados. Este ángulo acá, digamos. El interno, cualquiera, ¿verdad? Podría poner cualquier ángulo interno. Yo sigo ejemplificando con este, pero hay un montón de ángulos internos. 6, para ser exacto. 6 ángulos internos hay. Pues cogemos uno para colocar la medida. Ángulo externo. Ah, ok. El ángulo externo tenía una fórmula
muy particular porque era igual a la del central. No sé si lo recuerdan, lo hablamos también, la misma fórmula, 360 entre n. Y obviamente va a lo mismo, 360 entre 6. Esto va a darme 60. Lo único que pasa, muchachos, es que el ángulo externo no se parte a la mitad, como el central, es la única diferencia. El ángulo externo lo voy a colocar completo, nos voy a poner acá de una vez, el 60 grados, ¿de acuerdo? Ok, ahí ya colocamos las medidas de los tres ángulos que principalmente vamos a trabajar, que es el ángulo central, el interno y el externo. ¿Hay alguna duda de alguno de los tres ángulos, chicos? ¿Estamos claros? Vamos ahora entonces con las diagonales. Es lo que siguiendo con la lectura, es lo que me piden ahí. ¿Cómo ver cuántas diagonales tiene un polígono? ¿Ok? Recuerden que en las cantidades de diagonales hay una fórmula para encontrar cuántas diagonales hay. Antes de explicar las diagonales, para aclarar dudas ahí de los que me levantaron la mano. Yo, profe, que, Ok. ¿qué pongo en la calculadora en vez de esa n en la fórmula? El 6. Recordemos que n es el número de lados, ¿verdad? Ok, en este tema, n lo que me representaba era el número de lados que tenía el polígono. Entonces, como estamos en un hexágono, el hexágono tiene 6 lados, ¿verdad? Entonces cambiamos. No siempre va a ser 6, obviamente, ¿verdad? Puede ser un polígono de 5 lados, de 4 lados, de 8 lados, de, no sé, cantidad de lados. Listo, por ahí. Ahora voy con Sofía. Perdón, profe, la tenía levantada, perdón. No, era por la anterior. Ah, ok, perfecto. Continuamos entonces. Voy con las diagonales, chicos. Las diagonales, igual que se los expliqué aquel día, usted puede empezar a trazar diagonales, como quien dice, diagonales a lo loco, y ver cuántas diagonales tiene el polígono. Pero eso complica mucho y el procedimiento y todo lo demás. Hay una fórmula para saber cuántas diagonales tiene un polígono. Y la fórmula era n menos 3 entre 2. N es el número de lados, vuelvo y les repito, para aclararle a Raquel y cualquier otra persona que se la haya olvidado, N es el número de lados que tiene el polígono. Entonces, como seguimos trabajando en este hexágono, entonces son 6 lados, sería 6 menos 3 entre 2. Y eso nos daría, vamos a ver, 6 por 6 menos 3 sobre 2 nos da 9. Quiere decir entonces que ese polígono tiene 9 diagonales en total. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Hasta el momento, digamos, esta primera parte en realidad es fácil. Porque son fórmulas que yo les voy a regalar. Lo que tienen que hacer es aplicarlas y listo, ¿verdad? Que cuánto mide un ángulo interno, externo, central, diagonales, son puras fórmulas. Y usted tiene que aplicarlas y listo. No hay más que hacerle. La parte que viene es la que en realidad más me interesa. Tenemos que encontrar la medida del apotema y la medida del radio. O sea, yo necesito saber cuánto mide ese apotema y cuánto mide ese radio, según la información que tenemos. Entonces, vean lo que vamos a hacer, chicos. Quiero que se enfoquen principalmente, presten bastante atención, porque esa es la parte complicada de verdad, se los digo, la parte complicada de polígonos. Quiero que se enfoquen en este triángulo de acá, en este triángulo celeste. Ese triángulo que yo estoy subrayando es el que vamos a utilizar siempre. Ese triángulo está conformado por 3 lados que son obviamente, ¿verdad? 3 lados, apotema, radio y la mitad de un lado. Lo primero, chicos, necesitamos saber cuánto mide el ángulo de acá. Porque en ese triangulito que les acabo de subrayar y que les estoy diciendo que es el que vamos a utilizar, en ese triángulo yo necesito saber cuánto miden los 3 ángulos. Sabemos que el de arriba mide 30, antes lo sacamos, no sé si se acuerdan, que era la mitad del ángulo central y todo lo demás. El que está acá de 90, se sabe que es 90 siempre, ¿verdad? Porque el apotema me forma 90 grados. Pero hay un ángulo acá que todavía me falta saber cuánto mide. Lo necesitamos. Para usted poder sacar medidas de apotema, de radio, de lo que sea, ya hablando de longitudes, de medidas de lados, ¿verdad? De segmentos, usted ocupa saber cuánto miden los ángulos. Para saber cuánto mide ese ángulo, chicos, tenemos que recordar un teorema que se vio, ustedes lo ven como en 9º año, vamos a recordarlo,
que es que la suma de los tres ángulos internos de todo triángulo siempre tenía que ser, ¿alguien recuerda cuánto? ¿Cuánto tienen que sumar los tres ángulos internos de todo triángulo? 180. 180. Ok, por ahí escucha varios, muy bien. En un triángulo, en cualquier triángulo que usted vea, los tres ángulos siempre tienen que sumar 180. Es un teorema matemático, una ley matemática. Con esa información yo entonces puedo saber cuánto mide el ángulo faltante. ¿Por qué? Porque tengo uno que mide 30 más otro que mide 90, ¿verdad? Dentro del triángulo ya. Eso nos da 120. El ángulo que está acá, el que me falta, tiene que medir lo que hace falta para llegar a 120, a 180, perdón. Entonces, lo que podríamos hacer es, ahora, como me dio 120, la suma de esos dos ángulos, entonces ahora a 180 yo le quito esos 120. Y lo que me sobre es el ángulo que me faltaba por ahí. Este ángulo, muchachos, tiene que ser 60. Y ustedes, de hecho, lo pueden comprobar, porque si usted suma los tres ángulos, efectivamente tienen que sumar 180. Si usted suma 90 más 30 más 60, le tienen que dar 180. Si no le da 180 es porque ese último ángulo que usted puso, algo tiene mal. Entonces, tienen que devolverse a ver cuánto mide. Ok, voy a empezar encontrando la apotema, muchachos. Voy a empezar encontrando la apotema. Luego acá a la par voy a encontrar de una vez el radio. ¿Cuál técnica vamos a utilizar para encontrar apotemas o radios? O para encontrar medidas en sí de un polígono. La técnica que yo les recomiendo, y bueno, la que vamos a utilizar, porque hay varias. Profe, Ay. Ajá. Gracias. ¿Cuál era la fórmula que usted nos había dado ayer para sacar los ángulos internos? A la suma de ángulos internos. Sí. Sí, bueno, ahorita no se los pedí, creo, pero por aquello es 180 n menos 2. Como les digo, esas fórmulas se les van a dar de todas formas, entonces no se preocupen por esa parte. Ok, chicos, ojo, la técnica que vamos a utilizar para encontrar medidas de apotemas o radios o lados o lo que sea, va a ser la famosa ley de senos. La ley de senos, ustedes la aprendieron a utilizar en 9º año. Ustedes tuvieron que haber aprendido la tecla sen y todo el sen de la calculadora, ¿verdad? Bueno, que en la calculadora viene sin, en realidad. Vamos a recordar cómo era. Para aplicar ley de senos, muchachos, préstenle bastante atención. La técnica de ley de senos consistía siempre en igualar dos fracciones. Siempre íbamos a poner dos fracciones para la ley de senos. Y lo que íbamos a acomodar en las fracciones era lo siguiente. Lo primero que vamos a colocar es lo que queremos encontrar. En este caso es la apotema, ¿verdad? Podemos poner apotema o podemos ponerle a lo que queremos encontrar simplemente una X. Usted dice, ok, pues, X va a ser siempre lo que voy a encontrar. Eso sí usted tiene en mente que es la apotema, ¿verdad? Incluso podríamos borrar acá en el dibujito la apotema y ponerle una X como para estar más claros por ahí. Ok, entonces lo primero que vamos a colocar siempre es lo que queremos encontrar. Abajo van a poner sen, y por eso se llama ley de senos, porque hay que usar la tecla sen del ángulo que está opuesto a ese lado. Es decir, usted se viene al dibujito y usted dice, aquí está el lado X, pero ¿cuál es el ángulo que está opuesto? Recuerden que el ángulo que está opuesto a un lado, chicos, es el ángulo que está como de frente a ese lado. Entonces, el ángulo que está opuesto a X es el 60 grados. Obsérvenlo bien en el dibujo, ¿verdad? Acá lo estoy señalando. El ángulo que está opuesto a la X, chicos, es 60 grados. Entonces, aquí iría sen de 60. Luego, van a colocar en la misma ley de senos el lado que conocen, porque siempre les tienen que regalar al menos un lado. Entonces, usted observa el triángulo que estamos trabajando. Recuerden que íbamos a trabajar sobre ese triángulo, ¿verdad? Se observa el triángulo que estamos trabajando y de ese triángulo, de esos tres lados, por lo menos tenemos que conocer uno, de fijo. Y en este caso conocemos el 4, ¿verdad? Que es la parte del ladito abajo, digamos, de ese triángulo. Entonces, se pone luego el lado conocido, el lado que me regalan, y abajo igual, sen del ángulo opuesto. De nuevo. Entonces, se viene al dibujo, usted dice, aquí está 4, pero el ángulo que está opuesto a 4 es el de 30 grados, ¿verdad? Cada lado siempre tiene su ángulo opuesto. Entonces, abajo iría sen de 30. Una vez que ya usted planteó la ley de senos, como en este caso, ya prácticamente está resuelto. Lo único que hay que hacer ahora es despejar la X. Sin embargo, para despejar la X acá,
vamos a utilizar una técnica que se llama la regla de 3. ¿Qué significa la regla del 3? Que significa que voy a multiplicar en cruz y voy a dividir entre el que está por debajo. En calculadora eso se vería más o menos así. 4 por sen de 60 dividido entre sen de 30. Se multiplica en cruz, ¿verdad? 4 por sen de 60 y se divide entre sen de 30. Y eso nos está dando 4 raíz de 3. 4 raíz de 3. Esta de acá, muchachos, sería la apotema. Me puedo ir al dibujito y escribir que la apotema mide 4 raíz de 3. ¿De acuerdo? Y ahora solamente me haría falta lo que mide el radio. Para encontrar lo que mide el radio, ok, al radio igual voy a borrarlo y le voy a poner X. Para encontrar el radio vamos a hacer exactamente lo mismo, ley de senos, así lo practicamos. Ley de senos me sirve para encontrar cualquier lado, ¿verdad? Apotemas, radios o lados del polígono. Ok, lo mismo, entonces colocamos X de primero, que es lo que queremos averiguar, que sabes la X es el radio, ¿verdad? Y abajo sen del ángulo opuesto. Siempre es primero X, luego sen del ángulo opuesto. Si usted observa esta vez la X, el ángulo que está opuesto a esa X es el ángulo de 90 grados, ¿de acuerdo? Entonces acá iría sen de 90 grados, porque esta vez el ángulo opuesto a X es 90, ¿verdad? Todo depende, digamos, de dónde esté la X. Un segundito, vamos a borrar esta línea. Ok, ahora lo que vamos a hacer es colocar el lado conocido, que aquí se va a repetir porque el lado conocido sigue siendo 4. Y abajo sen del ángulo opuesto. ¿Y quién está opuesto a 4? 30 grados. Entonces sen de 30. Entonces sería X sobre sen del ángulo opuesto. Lado conocido luego sobre sen del ángulo opuesto. Y para despejar lo que estamos encontrando ahí, que es la X, aplicamos la regla del 3. ¿Qué es regla de 3? Multiplicamos en cruz y dividimos entre el que está por debajo. ¿De acuerdo? Entonces sería 4 por sen de 90. Pero, profe, multiplican cruz solamente el 4 y el sen 90. ¿Sí, correcto? Y luego lo divide entre el que está por debajo, que sería sen 30 en este caso. Y me está dando 8. Profe, y esa fórmula igual me serviría para averiguar, digamos, el lado entre 2. ¿Correcto? Bueno, sí, Para encontrar la mitad del lado, digamos. sí. Correcto, es correcto. De hecho, el que sigue es así. El ejemplo que sigue, ya lo vamos a hacer. ¿Y, Chicos, esta y sería cuál la es el medida del radio. ¿Perdón? ¿Y cuál es el valor de sen? Sen no tiene valor. Sen es una función trigonométrica. Sen de 30 o sen de 90 sí tienen valor. Pero el sen en sí no tiene valor. El sen es una función, digamos. Ok. Ok, chicos, entonces el radio sería 8. Voy a ponerle ahí que el radio es 8 y listo. Ya encontramos todos los elementos, prácticamente todos los elementos que este polígono puede tener. Nada más me falta el área y el perímetro, pero eso es fácil, ¿verdad? Ahí está todo. Ok, voy ahora con el área y con el perímetro, chicos. Es lo único que me hace falta por acá. Área y perímetro. Para el área, hablamos la otra vez, me acuerdo, yo les explicaba, que normalmente los profes lo que hacen es enseñarles a ustedes cómo encontrar el área por separado de cada polígono. Es un despelote, porque tienen que aprender, ¿verdad? Les decía la otra vez, tienen que aprender a aplicar el área de todos los polígonos y todos son diferentes. En el caso mío, yo les voy a enseñar una fórmula especial o mágica, les decía la otra vez, ¿verdad? Porque esta fórmula me va a servir para todos los polígonos. Entonces ahí se van a ahorrar bastante cosas que tendrían que aprenderse, digamos. La fórmula es esta, muchachos. Lado a la 2 por n sobre 4 por tangente de 180 sobre n. Y ya la podemos aplicar puesto que conocemos todo. No sé si se acuerdan, pero el lado medía 8, ¿verdad? Eso lo conocíamos casi que desde el principio. Y la n es el número de lados. Entonces, al aplicar esta fórmula se vería más o menos así. Lado a la 2, ok, 8 a la 2. Por n,
Ok, por 6, porque estamos hablando de un hexágono, ¿verdad? Sobre 4 por tangente de 180 sobre n, o sea, 180 sobre 6. Nada más es como sustituir los valores. Esa fórmula de área, chicos, sí tienen que aprendérsela. ¿De acuerdo? Dado a la 2 por n sobre 4 por tangente de 180 sobre n, sobre 6. Y el área nos estaría dando 96 raíz de 3. Perfecto, 96 raíz de 3. Ya por ahí tendríamos el área. Y el perímetro, muchachos, el perímetro recuerden que es la suma de todos los lados, ¿verdad? Pueden agarrar y empezar a sumar todos los lados, ahí uno por uno, lo cual se volvería un poquillo cansado, o pueden simplemente, también les enseño una fórmula para perímetro. Si usted hace n por l, usted automáticamente está sumando todos los lados. Es una técnica, ¿de acuerdo? Entonces, n por l, n es el número de lados que son 6, por l que cada lado medía 8, y 6 por 8 es 48. Y por ahí tendríamos también, entonces, el perímetro de ese polígono. De hecho, área y perímetro es lo que más me interesa que ustedes aprendan a sacar. Muchas veces van a ocupar hacer esto y se les va a pedir y todo lo demás, ¿verdad? Pero en sí, área y perímetro es, digamos, lo que yo más les voy a pedir que calculen. Muchachos, necesito que me digan si hay alguna duda hasta acá. En algún procedimiento, no sé. ¿Todo está claro? Supongo que sí. Ok, rapidísimo porque nos queda muy poquito tiempo. Voy a Profe, explicar este. Dime. fue, bueno, entonces fue repasar un toque lo que era la fórmula de Zen, o sea, Si por... lo practicamos en este otro, que igual hay que hacerlo, Ok, ok. porque si es repasar en sí, lo podemos repasar en este. Lo que ocupo por ahora es ver si hay dudas, digamos, de algún procedimiento. Si es una duda en el procedimiento de ley de senos, entonces lo podemos ver en este otro ejemplo que sigue. ¿De acuerdo? Es repasarlo. Profe, Dime. yo tengo una duda. Ajá, dígame. Uno puede sacar un lado con solo el apotema, o sea, que a uno solo le Sí, estén de dato el apotema. sí se puede, y de hecho este ejemplo es así. Ok. Entonces ya lo vamos a hacer. Sí, sí, se Loli, puede. los viernes es la Sí, camiseta porque de la fútbol. actividad de esta semana hay un ejemplo que necesitan hacer eso, ¿verdad? Mucha calor, camiseta. Creo que les di la apotema y creo que tienen que sacar ahí como los lados. Ok, vamos a ver, dice así. En el siguiente pentágono regular, es un pentágono porque tiene 5 lados, la apotema mide 12. O sea, de todo lo que me podrían regalar de ese polígono, me están simplemente regalando que la apotema es 12. Ok, la apotema es 12. Entonces yo me voy acá. Recuerden que la apotema sale del centro del polígono, ¿verdad? Sale del centro del polígono y va hacia abajo. Y bueno, de esa apotema que tiene un montón de características que hemos estado repasando. Forma 90 grados, parte este lado a la mitad, ¿verdad? Y aunque no he trazado el ángulo central, pero ya sabemos de antemano que el ángulo central se va a partir a la mitad. Y esa apotema me están diciendo que mide 12. Perfecto. Calcule la medida de todos los ángulos, interno, externo y central. Voy a empezar por ahí de una vez para salir de eso. Entonces, empiezo con el ángulo central. Luego voy a calcular el ángulo interno. Y luego voy a calcular el ángulo externo. Central, vamos a ver, ángulo central. La fórmula es 360 entre el número de lados. Esa es la fórmula para calcular el ángulo central. Esas fórmulas, aunque yo se las voy a dar y todo, van a ver cómo se las van a terminar aprendiendo. Eso siempre pasa. 360 entre el número de lados. Estamos hablando de que es un pentágono, ¿verdad? Tiene 5 lados. Vean que ya la n que se usa no es 6. Ya no estamos en un hexágono, ¿verdad? En cada polígono, el número de lados obviamente es diferente. Nos da 72. Sin embargo, cuando tracemos el triangulito que se forma por allá, yo usaba la mitad. ¿Se acuerdan? Que la apotema me iba a partir el ángulo central a la mitad. Lo divido entre 2 y me da 36. Claro, la mitad de 72 es 36. Perfecto.
Voy ahora con el ángulo interno. El ángulo interno, la fórmula es 180 n menos 2 entre n. Entonces sería 180, 5 menos 2 sobre 5, ¿verdad? Porque vean que ahora es un pentágono, insisto. Entonces sería, Pero, profe, el 5 ¿de dónde salió? ok, n es el número de lados. ¿Cuántos? Ah, ok, ok. Tiene Sí, 5 sí, sí. lados. Entonces acá sería 108. Y por último, el ángulo externo. El ángulo externo es 360 entre n. Recuerden que tiene la particularidad de que es la misma fórmula que el ángulo central. Y como la n es el número de lados, 5 lados tiene este polígono. Obviamente da lo mismo. Lo único es que el ángulo central no se parte a la mitad, ¿verdad? Ok, chicos, ya ahí tenemos lo que es el ángulo central, el interno y el externo. El, el interno va como decir acá, en cualquiera, ¿verdad? Pero yo lo voy a poner ahí. Mide 108 grados. El externo va, como decir acá, recuerden que para colocar el externo tenemos que proyectar un lado importante. El externo va como por acá y mide 72. Y para el central, que usamos la mitad, tengo que trazar el radio. Voy a trazar por acá el radio del polígono. Recuerden que ese que acaba de ser ahí se llama radio, no sé cuánto mide ni nada. Y por acá, y el ángulo central va acá, pero yo uso la mitad. Es decir, usamos el 36. Perfecto. Lo otro que hay que encontrar es la cantidad de diagonales que tiene ese polígono. Entonces, para calcular la cantidad de diagonales también hay una fórmula. La fórmula para la cantidad de diagonales es n menos 3 dividido entre 2. Volvemos a lo mismo, como n es el número de lados y estamos hablando de que este polígono tiene 5 lados, entonces de nuevo la n vale 5. Sería 5 menos 2 entre 2. Perdón, es n menos 3 acá, me equivoqué, muchachos. Es menos 3. Sí, ahí en la fórmula sí lo puse, pero no sé, me equivoqué a la hora de escribirlo. Es n menos 3 entre 2, 5, ¿da? Ok, entonces en este polígono hay 5 diagonales. Perfecto. Esta partecilla, como es solamente de aplicar fórmulas, ¿verdad? Eso no me preocupa tanto. La parte que sí necesito que repasemos es la parte de la ley de senos, que es la que normalmente se complica un poco porque de eso, esto otro es como aplicar fórmulas, ¿verdad? Como les digo. Voy a aplicar ley de senos porque acá me piden encontrar la medida del lado y la medida del radio. Entonces, vamos a aplicar ley de senos para encontrar Profe, la medida del lado. Dime. tengo una pregunta, ¿qué son las diagonales? ¿Usted recibió la última clase? No, Ah, ok, entonces necesito que vayas a ver el video de la última clase donde explicábamos que eran diagonales. bueno, Ok, chicos, para encontrar la medida del lado hay un detallazo. Y necesito que igual le presten atención. Sí se va a hacer con ley de senos y todo, no se preocupen por esa parte. Igual vamos a usar ley de senos. No es que la técnica vaya a cambiar, pero sí hay un detalle. Es que el lado es todo esto, ¿verdad? Todo eso es un lado. Resulta que no se puede encontrar ese lado completo. Es decir, con ley de senos usted no puede encontrar cuánto mide todo el lado de una vez. Usted puede encontrar cuánto mide solamente la mitad. O sea, usted con ley de senos encuentra cuánto mide este pedacito que le acabo de poner X. Que ese pedacito que le acabo de poner X abarca únicamente la mitad del lado, no abarca todo el lado completo. Pero no hay ningún problema. No hay ningún problema con eso porque usted encuentra la mitad del lado y obviamente la otra mitad mide lo mismo, entonces simplemente suma las dos mitades y ya va a tener cuánto mide todo el lado. Por ejemplo, supongamos que usted llega y encuentra que esta mitad, hace toda la ley de senos, ya casi la hacemos, y usted encuentra que esta mitad mide 3. ¿Okay? Ese pedacito mide 3. Estoy inventando, ¿verdad? Usted encuentra que ese lado mide 3. La otra mitad tiene que ser 3 también, por lógica, son mitad y mitad. Y entonces, ok, ahora sí, todo el lado sería 6. Y listo, ya se encontró el lado. Lo que pasa es que no se puede encontrar de una vez. Entonces, voy a poner la X acá y voy a encontrar, repito,
insisto, voy a encontrar la mitad de lo que mide el lado. Entonces, hacemos ley de senos. ¿Cómo era ley de senos? Vamos a ver, dos fracciones. En la primera, pero una cosa, muchachos, me falta encontrar este ángulo. ¿Ok? Kermit, ¿tiene alguna duda, Kermit? Sí, pero una pregunta. ¿El 2 Ajá. de dónde es? ¿Qué salió? Es la apotema que en el ejercicio me regalaban que la apotema medía 12. Yo lo subrayé acá en amarillo, ¿lo ves? Ah, ok. Ese dato me lo regalaban, sí. Me decían que la apotema medía 12. Ok. Antes de aplicar la ley de senos, chicos, necesitamos encontrar cuánto mide el ángulo que me falta. Sí, cierto. Se me había olvidado ese detalle, la verdad. Necesitamos encontrar ese ángulo que me falta, cuánto mide. Recordemos que los tres ángulos tienen que medir, o tienen que sumar más bien 180 grados. Entonces, lo que voy a hacer es ver cuánto me falta para completar o complementar esos 180 grados. Tenemos un ángulo que mide 90 y tenemos otro ángulo que mide 36, ya dentro del triángulo. Es decir, en total, dentro del triángulo llevamos 126 grados. Como tienen que sumar todos 180, entonces lo que voy a hacer ahora es que a 180 le quito esos 126 para ver cuánto me sobra. Eso que me sobra es lo que le hacía falta al 180, ¿verdad? Entonces son 54 grados lo que tiene que medir este ángulo faltante. También pueden comprobarlo sumando luego todos los ángulos y tienen que sumar 180. Si usted suma el 90 más el 36 más el 54, tienen que sumar 180. Si no fue porque el 54 está mal, digamos, el último ángulo que uno colocó está mal. Ok, ahora sí, entrémosle a la ley de senos. En ley de senos colocamos siempre, dijimos antes, ¿verdad? La X de primero. Y abajo íbamos a colocar sen del ángulo que está opuesto a esa X. Muchachos, yo necesito que ustedes vean el dibujo, necesito que vean la X donde está y que me digan cuál es el ángulo que está opuesto, digamos, a esa X. ¿Quién me puede decir? 36. Correcto, el ángulo que está opuesto, el que está allá de frente, es el 36. Entonces acá iría sen de 36. En la otra fracción se colocaba el lado conocido, el lado que me regalan, que en este caso es la apotema y que mide 12, ¿verdad? Recuerden lo que les dije antes del triángulo, de los tres lados, por lo menos tenemos que conocer uno. Al menos tenemos que conocer uno. Ahora acá sería 12 y abajo sen de el... Profe, pero ahí donde dice 12 podemos poner como, digamos, si hay dos datos que nos dan, entonces cualquiera de esos dos. Sí, sí, nada más sí se puede, pero sí le voy a contar que en este tipo de problemas, por lo menos en polígonos, se les va a dar uno siempre. De fijo se les va a dar uno. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Muy rara vez o casi nunca es normal, digamos, ver que en un polígono les den dos lados. ¿Por qué? Porque para ley de seno se ocupa solo uno. Ok, continuamos. Entonces, 12, que es el lado conocido, ¿verdad? Como les decía, solo conocemos este por ahora. Y abajo está en el ángulo opuesto. ¿Quién está opuesto a 12, chicos? ¿Cuál ángulo? 54, ¿verdad? Entonces acá iría sen de 54. Y para encontrar la X, les decía antes, solamente hacemos regla de 3. ¿Cómo es la regla del 3? Multiplico estos dos y divido entre el que está por debajo. Entonces sería 12 por sen de 36 dividido entre sen de 54, lo cual nos da 8,71. Muy bien, voy a borrar por acá la X y voy a poner que esta mitad de lado 8,71. Profe, ¿es X más 12 o X por 12? Por, se multiplican cruz. Sería, Kermit, 12 por sen de 36. No sé si me estás hablando de esa parte. 12 por sen de 36 dividido entre sen de 54. Ok. Ok, chicos, ojo lo que pasa. Entonces, encontramos que la mitad del lado Profe, es 8,71. Dime. a ver cómo es que usted lo pone en la calculadora. 12 por sen de 36. Tienen que cerrarle el paréntesis, ¿verdad? El 36. Porque es que el sen, cuando uno lo hace en calculadora, voy a borrar un toque. Cuando usted hace el sin, ella abre el paréntesis, pero no lo cierra, ¿verdad? Entonces, Ajá. sea por eso, si no les está dando, puede ser por ese detalle. No están cerrando el paréntesis. Y si no, la limpian, la calculadora. Se limpia apretando o la resetean Shift
93 igual, igual. Repito, Shift 93 igual, igual, y con eso la limpio. Y ahí les debería de dar. Ok, 8,71 y por acá 8,71 la otra mitad. Para saber cuánto mide todo el lado completo, es muy fácil. 8,71 más 8,71. Si no, otra No, por 2. por 2. Exactamente, simplemente darle por 2. Cuando usted hace aquí 12 por sen de 36 y lo divide entre sen de 54, cerrando los paréntesis, como les decía, y le dan igual y les da 8,71, para que lo hagan más directo, más y con más exactitud, aquí mismo, donde está en este momento la calculadora, le pueden dar por 2. Por 2. Este ANS que la calculadora tire se refiere como el resultado anterior. Entonces, lo que la calculadora va a hacer es el resultado anterior multiplicarlo por 2. Y eso es lo que ocupamos, ¿no? Le dan igual y me da 17,43. Eso significa que todo el lado mide 17,43. ¿De acuerdo? Si ustedes lo hicieron 8,71 más 8,71 manualmente y no usaron el por 2, no hay ningún problema. Lo más que va a suceder es que les dé una milésima, ¿ve? Una milésima diferente. Pero eso no afecta en nada, muchachos. 17,42, 17,43 es prácticamente el mismo lado. ¿De acuerdo? Ok, voy a apurarme porque ya me pasé del tiempo, chicos. Y voy a apurarme acá, vamos a ver. Me falta el radio, ¿verdad? Para el radio usamos otra vez ley de senos. Entonces, igualamos dos fracciones de nuevo. ¿Ok? En la primera fracción siempre íbamos a colocar la X. Y en la parte de abajo, sen del ángulo opuesto. Esta vez el opuesto a X es 90, ¿verdad? El ángulo opuesto a X es 90. Entonces sería sen de 90. Luego el lado conocido, que es 12, sobre sen del opuesto, que es 54. Esa parte no me va a cambiar. Multiplicamos en cruz y dividimos por acá. Profe, pero también se podría usar el otro lado, digamos. Sí, el porque 8,71, ahora sí se puede. Ya entendía la idea que me intentabas decir antes. Pero verás que le sigo recomendando y le sigo aconsejando que use el 12. Pensemos por un momento, no sé, que nos equivocamos y que el 8,71 está mal. Supongamos, ¿verdad? Entonces, al usarlo en el radio, me va a afectar también el radio. El 12 no puede ser malo porque el 12 es el dato que me daban, ¿verdad? Es el dato que conocíamos. Pero sí, en realidad sí se puede usar el 8,71. No habría ningún problema. Y vale lo mismo. Ok, entonces sería 12 por sen de 90 entre sen de 0 paréntesis, ¿verdad? Entre sen de 54. Eso nos da 14,83. Entonces X es igual a 14,83. Estamos hablando de que ese X es el radio, ¿verdad? Entonces borro la X y pongo por acá 14,83. Perfecto. Ya un poquito mejor la ley de seno, chicos. Si no, ahí les va a quedar el video, ustedes ya saben, ¿verdad? Y lo pueden volver a ver y así repasan ley de senos. Voy a apurarme un poquito porque ya se nos fue el tiempo. Más bien me pasé ya y a las 10 tengo otra clase. Ok, chicos, voy ahora a encontrar el área y el perímetro, que es lo último que me pedían allá en el ejercicio. No sé si recuerdan. Área y perímetro. Para el área, vamos a encontrarla con la fórmula especial, aquella que les mencionaba. ¿Cuál era la fórmula? Fórmula mágica, lado a la 2 por n sobre 4 por el tangente de 180 sobre n, ¿verdad? Esa es la fórmula que me encuentra el área. Tienen que aprendérsela. La aplicamos. Sería lado a la 2. Ok, el lado resultó que era 17,43. O 17,42 y lo hicieron de la otra forma. Es lo mismo. Entonces sería lado a la 2 por n. N es el número de lados. Estamos hablando de que este polígono tenía 5 lados. No se nos olvide, era un pentágono, ¿verdad? 5 lados. Sobre 4 por tangente de 180 sobre n de nuevo. O sea, sobre 5. Insisto, n es el número de lados. Ok, hacemos en calculadora entonces 17,43 a la 2 por n, o sea, por 5, sobre 4 por tangente de 180 sobre n, o sea, 180 sobre 5 de nuevo.
El área de este polígono sería 522,68. Y por último, el perímetro es la suma de todos los lados o aplicamos la fórmula n por L. N, que es el número de lados, por L, que es lo que mide cada lado. Y ese perímetro nos estaría dando, vamos a ver, 5 por 17,43, 87,15. Como les dije antes, de todo es importante, claro, pero lo que más me interesa que usted domine es cómo sacar el área y cómo sacar el perímetro. Eso es lo que más se les va a pedir. De hecho, en la actividad virtual, que creo que son solamente como 3 o 4 preguntillas, pero hay 2, que una es de área y una es de perímetro, ¿verdad? Entonces aquí está para que vean bien cómo se saca todo el área y todo el perímetro y todo el asunto. Muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Una duda que tengan? Profe, en el trabajo semanal, la última pregunta que me dicen que me dan el hexágono y solo me dan la apotema y que dicen que termine el área, ¿cómo se hace? Es igual que esta. Puedes hacer el hexágono. Es más, no hace falta que hagan todo el hexágono, el dibujo. Ya les podrían hacer. No hace falta que hagan todo el hexágono. Aunque el hexágono es fácil de dibujar, ¿verdad? Pero pueden hacerle nada más como la base. Le hacen como la parte de abajo del hexágono, nada más. Trazan para acá la apotema, trazan para acá el radio. O sea, hacen todo lo mismo. En un hexágono, sacan el ángulo de acá, sacan el ángulo de acá. Creo que la apotema es 10. ¿O cuánto es la apotema? No recuerdo alguno. 15. 15, más bien. Ajá, 15. Encuentran la mitad. Todo es igual. Hacen ley de seno, se encuentran la mitad del lado, van a encontrar solo la mitad, luego lo multiplican por 2. Ahí ya van a tener todo el lado completo y luego aplican la fórmula del área. Es decir, va a ser todo el mismo procedimiento, nada más que si no les di el dibujo, en esa parte sí tienen razón. Lo tienen que dibujar ustedes, pero no hace falta ni siquiera que dibujen el hexágono completo. No solo que le dibujen la partecita de abajo ya estaría más que bien. ¿De acuerdo? Ok. Es más, les voy a ayudar con... No debe ser el perímetro. En ese hexágono, el ángulo de arriba es 30, les tiene que dar, y el de aquí les tiene que dar 60. Si quieren lo hacen y lo comprueban para que vean en ese hexágono. Y ya ahí nada más hacen la ley de senos para sacar la mitad del ladito, ¿verdad? Y luego lo multiplican por 2 para tener todo el lado y luego ya sacan el área. Estamos, chicos. Profe, ¿y eso de qué es? ¿Quién me habló ahí? Uno por uno, porfa. Lisa, profe. Ajá, ¿Qué dime. es lo que está haciendo ahí? ¿De qué ejercicio es eso o qué? Esto. Ujú. Eso es un ejemplo del hexágono que ustedes tienen que hacer en la actividad hasta hoy. Ah, ok. Una actividad, recuerden que hay una actividad por semana, ¿verdad? Es más, vamos a ver. Los voy a mostrar. Está en trabajo de clase. Es esta actividad semanal. 10 personas la han hecho, faltan 11 personas de hacerla. Ajá. Ah, yo ya hice eso, profe. Sí, esto ya veo acá. Los Sebastianes ya lo hicieron también. Kermit y Lisa también, porque me comentaron ahí que ya lo hicieron. Sí. Bueno, chao, profe. Bueno, chicos, hasta luego. Profe, ¿me puede hacer un favor? Perdón. ¿Me puede hacer un favor? Poner un toque a Word y subir una milésima. Eso estaba copiando. Ajá, por ahí más o menos. Un segundo, nada más. Estoy inclinado con el perímetro. Ok. Listo. Solo que... Hola, 87. Ya, listo. Ok, chicos. Chao.